Empezamos ya con la siguiente ponencia. Muy buenas tardes, aquí Ángel Escorial. ¿Me oyes? ¿Me ves bien? Sí, Sergi, buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Perfecto. Pues aquí tenemos a Ángel Escorial, un experto ya más reconocido y de hace tiempo en el mundo del seguro, sobre todo en lo que es la parte más de peritaje, en la siniestralidad industrial, en la siniestralidad con efectos sobre el medio ambiente. Y hoy va a hablarnos un poco, pues bueno, sobre qué implica esto del peritaje del seguro industrial, cuando ya ha acaecido el evento, ya no aquello de cómo prevengo y tal, no, cuando ha sucedido, porque las cosas suceden. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Y cómo podemos gestionarlo? Y sobre todo, hacia dónde va la forma de peritar y gestionar. Todo tuyo, Ángel. Muchas gracias, Sergi. Ante todo, agradecer en primer lugar a EALDE la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes en relación con este factor que es las peritaciones, las novedades en la peritación, fundamentalmente en los riesgos industriales. Riesgos y tendencias en seguros de este evento que estamos disfrutando en el día de hoy. Bueno, pues hecha esta pequeño agradecimiento, disculpen, vamos a entrar en una pequeña introducción de los conceptos básicos en la lengua española de lo que es unos conceptos, como es el riesgo. El riesgo, vamos a nuestra fuente de nuestro idioma, que es el RAE, el Diccionario de la Real Academia, donde tenemos que llegar a la segunda acepción, porque la primera es que el riesgo es la contingencia o un efecto, y tenemos que ir al segundo concepto del riesgo, donde se dice que el riesgo es cada una de las contingencias que dan lugar a un seguro. Esta visión, así como la gerencia del riesgo del siglo XX, es la que se mantiene en el Diccionario de la Real Academia, y hoy en día hay una visión mucho más moderna, como la gestión del riesgo, donde se define el riesgo como el efecto de la incertidumbre en los objetivos de la organización. Siguiendo con lo que son las definiciones, el seguro, tenemos que llegar ahí a la 10ª acepción del Diccionario de la Real Academia para ver lo que es el seguro, la definición esa del concepto de lo que es seguro. Siguiendo lo que son definiciones, tenemos lo que es el concepto de... Veo que no avanza. A ver, un segundito. Voy a intentar ir para atrás. Ahora, riesgo, seguro, siniestro, correcto. Hablábamos también de la palabra siniestro, aparte del concepto de la mano izquierda, llegamos hasta la 4ª acepción del RAE, de la Diccionario de la Academia, para ver lo que el siniestro es aquellos sucesos que puedan dar origen a una serie de resultados negativos. Es decir, estamos ya centrando el siniestro en lo que es una serie de eventos en los cuales, porque en España utilizamos más la palabra suceso, pero en Latinoamérica se utiliza más bien la palabra evento, que dan lugar a una serie de daños o pérdidas materiales o consecuenciales. Y para cerrar este repaso por la RAE de lo que son los distintos conceptos básicos en nuestra lengua, lo que es perito. Perito, aparte de la palabra ya en desuso del perito, que era un ingeniero técnico, bueno, pues el perito es aquel experto o en lo que es la materia, el experto en una determinada materia, objeto de tratamiento. Entonces, en la terminología de riesgos, que es ese salto que hemos dicho en el siglo XXI, entonces se desarrolla la normalización de la gestión del riesgo que a nivel de universidades se había ido desarrollando en el siglo XX. Entonces, el primer paso ha sido unificar, a partir del año 2002, el lenguaje en una guía de vocabulario. Entonces, en esta normalización de la gestión del riesgo se define la guía 73, cuya primera versión es del año 2002, en la cual pues, se pusieron de acuerdo las distintas personas de un determinado comité de ISO, entonces un grupo de trabajo, para ver qué lenguaje de los distintos sectores, no solamente del seguro, sino también de todos los sectores financieros, industriales, de seguridad, para tener una terminología común, que fue revisada en el año 2009 cuando se publica la guía 73, que es distinta de la guía de seguridad, que es la guía 51,
como base de vocabulario común para la gestión de riesgos de la ISO 31000, que es la norma que hace la gestión del riesgo, que trata la gestión del riesgo en las organizaciones. Hemos avanzado durante 10 años trabajando con estos conceptos. En 2018 se hizo la primera revisión de la guía ISO 31000 y recientemente, este año 2022, en el mes de febrero exactamente, se ha publicado el primer estándar, la primera norma. Ya pasa de ser una guía a ser una norma, lo que es el vocabulario de la gestión del riesgo, que es esta norma recientemente aprobada y publicada, la ISO 31073 del año 2022, en inglés y en francés. A primeros de este mes, del mes de marzo, se ha dado el visto bueno para lanzar un STTF, es decir, un grupo de trabajo para una traducción unificada de la gestión del riesgo al español. Sin embargo, como ven, en estas guías, en estos términos, ni de las guías ni de la terminología del riesgo, constan los términos ni seguro ni perito. Si bien en la ISO 31000 se menciona el seguro de soslayo como una técnica de financiación del riesgo, es decir, los riesgos no se transfieren. El seguro lo que es la mejor fórmula de financiación del riesgo, pero el riesgo sigue siendo propiedad de la organización, del propietario del seguro. Ese es un concepto fundamental en la terminología del riesgo y de los seguros. Entonces, en cuanto a terminología de seguros, sí que tenemos que ir al diccionario de Mafre. El diccionario de Mafre, bueno, pues aquí ya sí que tenemos las definiciones relativas al mundo del riesgo del seguro y en concreto la que es el perito con la visión de adjuster y el perito de seguros de insurance adjuster. Entonces, en el mundo del peritaje, ya entrando en el tema de las peritaciones industriales, tenemos por un lado el perito que en terminología inglesa es el loss adjuster, el ajustador de pérdidas, que este es el que llega a la evaluación de los distintos daños para poder proponer una indemnización. Y luego existe otra figura que también es habitual, que es la de expert, la de experto, que es aquel que tiene ese conocimiento en lo que es la materia objeto del seguro. Por hacer un antecedente en el tema de daños, en los cuadernos de seguridad, esto es una revista muy recientita de primeros de este mes, pues hay un artículo donde se dice que el seguro ha pagado 500 millones de euros para arreglar o indemnizar los daños. Hablamos de daños materiales de incendios solamente. Así se desprende de este estudio en el cual están CEPREVEN y Tecnifuego, dos organismos independientes españoles, en los datos de los años 2020 y 2021, donde se habla de inmuebles asegurados. Inmuebles asegurados, y vemos que hay las viviendas suponen casi un 88%, existe una distribución, y las industrias solamente representan el 1,9% de estas primas de seguro. Y sin embargo, las indemnizaciones de las viviendas suponen solamente el 35%, con un 73% de los siniestros, mientras que el 44% de la siniestralidad de las indemnizaciones se deben a los riesgos industriales. Es decir, tenemos que el siniestro industrial supone una carga muy fuerte de lo que es la parte de la indemnización de las primas. ¿Tendencias en España en relación con la peritación? Bueno, pues en España tenemos que las actuaciones periciales vienen regladas por la Ley de Contrato del Seguro, una ley ya muy antigua, del año 1980, en sus artículos 38 y 39. Entonces, este contrato, estos artículos, se centran fundamentalmente en las peritaciones de daños. Es decir, no vale ni para responsabilidades ni para otro tipo de... Entonces, bueno, fundamentalmente regula cómo es la peritación en daños. Y nosotros vamos a referirnos fundamentalmente a las peritaciones de inmuebles, perdón, de industrias, ni de autos, ni de vida, ni de otros ramos. Es decir, en el riesgo masa, unas novedades que ha habido en los últimos años es la teleperitación, con un ahorro de costos. Yo tuve un siniestro de Filomena que hemos comentado, o que han comentado por aquí, una tremenda nevada histórica nunca conocida en España. Entonces, la peritación se hizo por el perito en remoto, aparte que no podían acceder, bueno, pues de cuáles eran los daños causados por Filomena. Esto es bastante más difícil de implementar en el riesgo, lo que es el riesgo industrial. Luego existen otro tipo de lo que es delegaciones de la indemnización. En brokers, en caso de riesgos industriales, entre comillas, con determinadas limitaciones, u otros mecanismos como son el control de pérdidas. Los controles de pérdidas que hacen automáticamente determinadas organizaciones. Entonces, así es una fórmula de controlar el costo de los siniestros en riesgos masa. Y por último, la última fórmula, que es el balance de siniestros en función de primas netas.
Las compañías de seguros lo que van haciendo es viendo el ramo cómo va funcionando, o suben o bajan primas, añaden o quitan coberturas. Pasando a lo que es el objeto de esto que estamos hablando ahora, es el riesgo industrial. Entonces, en el riesgo industrial se sigue en lo que es el peritaje, las peritaciones, el modelo francés, que es distinto al modelo habitualmente trabajado en Latinoamérica, que es el modelo británico, el modelo inglés, donde se supone que los profesionales de la peritación son independientes. Además, que cobran los honorarios del asegurador. Y ahí existe esa dualidad de los adjusters, estos los adjusters que normalmente en algunos países tienen unas listas determinadas y si no estás en esa lista no vas a poder peritar. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que el modelo que se rige en España, del modelo francés, disminuido, porque en Francia existe la obligación siempre, en sí riesgo industrial, para este tipo de tendencias, que haya un perito de compañía y un perito asegurado que se entienden entre ellos. Bueno, pues lo que se está tendiendo, otra gran tendencia en riesgo industrial, es la especialización. Peritos especialistas en riesgo aéreo, peritos especialistas en medio ambiente, como decía Sergi. Ayer estuve en Ages dando una conferencia sobre siniestros en los cuales ha habido peritaciones ambientales. Bueno, pues esta especialización de los peritos es también una tendencia en España y que yo creo que en Latinoamérica también va a trascender, porque estuve el mes pasado en Miami con un gran asegurador de la zona latinoamericana y bueno, pues están interviniendo de esta forma por peritos independientes pero especializados en la materia de la que están versando. Entonces, el perito en España, por contra de estos ejemplos que decimos en Latinoamérica, no tiene ningún título oficial de peritos de seguros, no es obligatorio para ejercer. Lo que dicen es que las titulaciones académicas, la formación y la capacidad y la experiencia práctica son lo que tienen que avalar al perito. De hecho, son reconocidos y la primera pregunta que te hacen cuando vas a un juicio es ¿y usted qué titulación tiene y de qué sabe de esto? Entonces, la importancia de la formación es fundamental en los tribunales y la preparación práctica y la formación jurídica es fundamental. De hecho, hay cursos por los colegios profesionales sobre cómo se hacen estas peritaciones a nivel de cuando llegas a los trámites judiciales. La importancia de la experiencia profesional es también fundamental, ya que va a permitir la aplicación al perito de los procedimientos adecuados. Existe además una diferenciación entre lo que es el perito de seguros, que es el versado en la materia, de los peritos judiciales. En ocasiones los juzgados no conocen de todas las materias y requieren a los colegios profesionales que nombren un perito judicial. Estos peritos judiciales tampoco saben de lo que es seguro, en primer lugar, y en segundo lugar les puede tocar de una materia totalmente distinta, con lo cual aportan poco, aunque de una cierta validez a lo que son las actuaciones judiciales. Como he comentado ya, en algunos países, como en Perú o como en Bolivia, existen listas oficiales de peritos y si no estás en esa lista no puedes hacer peritaciones aseguradoras. No es el caso de otros países en Latinoamérica, en concreto en España, que sigue un modelo radicalmente distinto. Y llegamos al momento de la verdad, el siniestro. Muchas compañías de seguros se encargan y se matizan y se esfuerzan mucho en recaudar primas. Vamos a obtener de este ramo, vamos a obtener más primas. Y luego, por otro lado, en rebajar la hora del siniestro. Es decir, paguemos lo mínimo por los siniestros. No, eso no es así. Los corredores de seguros, ya hemos visto antes dos, lo que hacen es vender una promesa. Es decir, lo que se están vendiendo son siniestros y la respuesta en la hora de la verdad. Ese es el momento, el siniestro de la hora de la verdad, en el cual, tras un siniestro grave, la industria interrumpe o altera de forma significativa su actividad y su día a día. Las prioridades cambian y el personal de la empresa se enfrenta a situaciones nuevas. Están parados y tienen que atender a una serie de especialistas, como son los investigadores de causa, los peritos, las empresas de recuperación que intentan minimizar el plazo de paralización, que deben ser adecuadamente atendidos. Y hay una necesidad de asesoramiento experto para la minimización de los daños y la consecuencia de los siniestros, para los cuales no están preparados. Con lo cual existe esta figura del perito asegurado que existe en España y que es tremendamente útil. A ver si me permite pasar a la siguiente. Aquí estamos. Entonces, como decíamos, la póliza de seguro es un contrato totalmente atípico, porque es un contrato. No hay obligación por la parte del asegurador de asegurar, ni tan siquiera los seguros obligatorios. Entonces, es una promesa. ¿Una promesa de qué? De que yo te voy a indemnizar en el momento que tengas el siniestro. Entonces, esta promesa tiene que cumplirse. Y el tratamiento ágil del siniestro es función de los intervinientes. La compañía de seguros, el perito de la compañía, el corredor, el asegurado.
Y hay que tener en cuenta que la póliza está como está. La póliza es como un campo de fútbol. A ver si me logra pasar a la siguiente. Ahí está. Es como un campo, perdón, es como un campo de fútbol en el cual es el terreno de juego. La póliza es el terreno de juego en el cual no nos podemos salir. Es que si yo hubiera contratado, es que si yo tuviera... No. La póliza está como está. Y es en el campo de fútbol en el cual hay que gestionar con la compañía de seguros, que es la que ha tenido las bases del contrato, y en riesgo industrial a veces se ha dejado hasta cierto punto influir en algunas cláusulas, pero la inmensa mayoría vienen totalmente predeterminadas, es el campo en el que nos tenemos que manejar. Y nos manejamos pues como un jugador de tercera frente a un Messi. Entonces, tú no lo conoces como empresa y tienes que buscar un asesoramiento eficaz que te permita estar a la altura de la compañía de seguros. Bueno, entonces, este tratamiento ágil y profesional del siniestro, perdón, que estoy yendo para atrás y no para adelante, ahora. Este apoyo fundamentalmente puede apoyarse en planes post-siniestro o en especialistas, como decíamos, con experiencia. Es decir, tenemos que en caso de un siniestro hay una serie de sostenes de la empresa que desaparecen. Entonces, bueno, para sosmediarlos tras estos incendios, estos ciberataques, etcétera, tanto tenemos el seguro, como decíamos, la financiación. Los bancos no te van a dar créditos en caso de que tengas un siniestro. Las compañías de seguro están ahí y ese contrato tiene que estar lo mejor posible para intentar sostener en aquel campo de fútbol que hemos hablado, tiene que intentar sostener el futuro de la organización y restablecerla a su situación anterior a lo que es el siniestro. Entonces, la generación en industrias de la figura del perito asegurado, que va a obtener, cuyo objetivo es una rapidez y la solución satisfactoria alineada con el contrato del seguro. Este es el objetivo de tener un perito asegurado, como se utiliza en España o en Francia obligatoriamente por ley, en España es voluntario, y en Latinoamérica es una figura mucho menos usada. Vamos a ver una peritación del siniestro industrial para ir cerrando, que los 3 o 4 primeros días, a partir, pongamos aquí el mes de marzo del 2022 que estamos, bueno, sucede un siniestro y en los 2 o 3 primeros días, en las actuaciones tradicionales de siniestros, pues se comunica al corredor que da parte a la compañía, esta da aviso al perito de la compañía y esto lo visita, el perito de la compañía solicita documentación y emite un preliminar con una reserva. Bueno, con un perito asegurado en la fórmula francesa que se utiliza en España, pues el asegurado llama automáticamente a un perito asegurado y que le va a dar las comunicaciones apropiadas y va a ser el canal de comunicación. Es decir, la compañía de seguros, el perito de la compañía de seguros va a tener una persona de su misma entidad que es la que se va a comunicar con su compañía de seguros y le va a darle la información apropiada para que luego no sea sesgada y no dé lugar a inconsistencias o a falsedades que sean utilizadas a favor de la compañía en el contrato de seguro. Se desarrolla la pericial en función del tamaño del siniestro y del tamaño de la empresa, etcétera, en 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 meses. Bueno, normalmente un incendio industrial, si no es una gran catástrofe, en un plazo de 3, 4 meses debería estar más o menos resuelto. Y en este tratamiento tradicional del siniestro, bueno, pues da lugar a que el perito vaya pidiendo documentación, vaya viendo cómo evoluciona y emita un informe final con una propuesta de indemnización, que son lentejas. Como decimos aquí, si quieres las tomas y si no las dejas. Entonces, el perito propone una indemnización y entonces paga y hay el pago por la compañía al asegurado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque si no estás conforme tienes que ir a otro tipo de procedimientos. Que en España, como les decía, con el tratamiento por perito asegurado, tú has estado haciendo un seguimiento continuo con él y puedes llegar a un acta de acuerdo, si estás conforme a lo que postula el perito de compañía, o en desacuerdo, y firmas ese acta pericial en desacuerdo de los dos peritos. Se nombra entonces, según la ley del artículo 38 de la ley de contrato del seguro, una tercería, y esta tercería, si sigue sin estar conforme, ya lo que se puede modular es ir a los tribunales o a fórmulas como la mediación para intentar resolver este contencioso entre compañía de seguros y asegurado. Entonces, el perito asegurado es este interlocutor competente que permite la negociación en el proceso pericial. Y además facilita acortar plazos y aportar una toma de decisiones informada. Es decir, le va a asesorar sobre el terreno del juego, la póliza que tiene, las bondades de la póliza, todo lo que hay que poder utilizar, a qué extremos vas a utilizar, a qué centrocampistas, a qué defensas, para poder tener que la póliza cumpla su objetivo, que es resarcir al asegurado íntegramente de lo que son los daños que ha sufrido y no que haya recortes en la cobertura de seguro.
Y ya para cerrar, vamos a tener unas conclusiones de lo que son estas peritajes o peritaciones en siniestros industriales, concluyendo con esa insatisfacción de los asegurados con los mecanismos tradicionales de peritación, porque no satisfacen adecuadamente sus perspectivas de resarcir esos daños. En segundo lugar, de que en España no hay un título oficial de perito, sino que es un experto en la materia y en lo que es la materia aseguradora. En algún país, como hemos dicho, Perú, Bolivia, sí que existen listas de peritos oficiales. Esa generación en el siglo XXI del uso del perito de asegurado por las industrias en siniestros relevantes, antes se utilizaba solamente en las grandes catástrofes, hoy en día se utiliza no solamente en las grandes catástrofes, sino en cualquier siniestro, pues por ejemplo, a partir de 100.000 euros, unos $100.000, es muy habitual que existan las dos figuras nominadas desde el principio. Y el objetivo de la póliza y el objetivo de las peritaciones es mejorar esa satisfacción de los clientes. Recordemos, las compañías de seguros no venden lo que es, perdón, aquí está, que me había puesto yo los 20 minutos. A ver, detener. Vale. El objetivo de las compañías de seguros y las pólizas no es el vender pólizas, es satisfacer las necesidades del asegurado en ese momento de necesidad, que es el momento del siniestro, la hora de la verdad. Bueno, pues agradecerles el tiempo que hemos plasmado para este tema de peritaciones y queda a su disposición ahora o cuando entienda el de oportuno a cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Ángel. Un placer como siempre. Yo ya te escucho más, tengo la suerte de poder charlar contigo de forma más habitual. Excelente presentación. Nada, muy brevemente, en unos minutos voy a exponerte pues, algunas cuestiones que han ido haciendo a lo largo de que ibas hablando, en LinkedIn, en YouTube, etc. La primera de ellas es si tienes conocimiento o según tu experiencia, si cuando se diseña el producto para poder asegurar un siniestro industrial, con repercusión ambiental o no, ya se tiene en cuenta el cómo se podrá llegar a peritar en caso de darse el evento. Es decir, ¿se considera hasta qué punto habrán cosas demostrables y no cuando se tiene que diseñar el producto? Correcto, vamos a ver, las pólizas de seguro contemplan lo que es en su propio condicionado, en condiciones generales, el cómo hay que actuar, no solamente las coberturas, sino cómo hay que actuar en caso de siniestro, cómo son las comunicaciones, lo que se considera y no se considera. Si es una póliza a valor real o si es una póliza lo que se llama a valor de reposición a nuevo. Estoy hablando de daños, en responsabilidades civiles funciona otra fórmula y en siniestros de responsabilidad civil no existe perito asegurado. Bueno, ahí sí que está marcado perfectamente el campo de juego en el cual de cómo hay que hacer esa peritación. Por ejemplo, la pérdida de beneficios viene perfectamente estipulado cómo se calcula el margen bruto, cómo se calculan las desviaciones, cómo se intenta indemnizar de una forma justa para lo que es el asegurado. Igual que los planes de contingencia, la pérdida de beneficios es una herramienta utilísima cuando estás haciendo las peritaciones de daños, ya que te permite negociar en un mismo nivel con el perito de la compañía. Si no la tienes y no conoces bien la pérdida de beneficios, estás en una situación inferior en la cual vas a ser peor tratado. Entonces, eso está, incluso fíjate hasta el punto que hay muchas pólizas de multinacionales que no solamente llegan a definir cómo hay que tasar los daños, sino que llegan a nominar los peritos que quieren en esa póliza. Las grandes multinacionales lo tienen. En Latinoamérica no es inhabitual que se nominen, ya que es un perito bueno que en teoría atiende a las dos partes, pues bueno, pues se nominan 2 o 3 gabinetes y llegan a un acuerdo cuál es el gabinete que va a poder peritar. Si la empresa tiene una mala experiencia con alguno de ellos, pues puede recurrir a algún otro gabinete de los nominados en la póliza. No es inhabitual que haya, especialmente en Latinoamérica, este tipo de situaciones son grandes multinacionales. Perfecto. Una siguiente cuestión, o varias de ellas, más que bueno, intento agrupar, resumirte, van relacionadas con lo que es el peritaje, las nuevas tecnologías. Yo te lo enfoco como de forma resumida. El uso de la nueva tecnología como evidencia de la causa del siniestro, es decir, cada vez tenemos más cámaras, más sensores, más señales del Internet de las cosas, es decir, cada vez es más fácil identificar una causa real y un momento justo en el que se desencadenó el evento y
En segundo lugar, esas mismas nuevas tecnologías utilizadas a lo que es la estimación del daño. Parametrizar los daños mediante sensores, mediante, bueno, pues tener chips en los productos que se han deteriorado, los quemados, los no quemados. ¿Realmente ves que hay una tendencia a avanzar en esta línea de introducir cada vez más la tecnología en el peritaje? ¿O todavía es discrecional a criterio del perito? No, no, sin duda, vamos a ver, lo que es la tendencia es a utilizar todas estas herramientas, no solamente a la hora de tasar daños de los adjusters, sino incluso hay otra figura que antes hacían también los tasadores de pérdidas, que es la investigación de la causa del siniestro. El artículo 38 delega en los peritos investigar la asegurabilidad o no la causa del siniestro. Entonces, hoy en día existe otra figura, que es el investigador de causas, que emplea todos los mecanismos tecnológicos para intentar saber cuál ha sido la causa. A la hora de valorar los daños también se pueden emplear todas estas herramientas especiales que hay, como tú bien decías, no solamente en maquinaria, sino también en lo que es la contabilidad de la empresa, todos los chips, todo lo que está, para calcular especialmente en la parte de lucro cesante. No solamente el daño material, que es bastante más fácil. Eso se contabiliza relativamente bien, tanto en existencias como en maquinarias, y las fórmulas están bastante aquilatadas. Hoy en día, pues por ejemplo, antes tenías que pedir presupuestos a distintas empresas para reponer una máquina. Hoy en día entras en Internet y puedes obtener rápidamente información de máquinas más o menos similares que te la puedan sustituir con costes de desplazamiento si las traes de China, si las traes de cualquier sitio. Con lo cual, se están utilizando todas esas herramientas desde hace tiempo ya. Perfecto. Y una última pregunta. Ojalá pudiéramos seguir aquí toda la tarde, pero el tiempo nos apremia. La última pregunta relacionada pues, con un tema que has dejado de soslayo y que yo te presentaba, el tema de los daños ambientales. ¿De alguna manera estás encontrando que haya una mayor necesidad de expertos o de expertise en el peritaje de esta tipología de daños? Ya no desde la perspectiva puramente técnica, es decir, evidentemente, pues tener un biólogo, un veterinario para determinar el daño a una población de aves acuáticas, sino desde la perspectiva ya del conocedor del producto asegurador, de los profesionales del peritaje al uso, ¿no? El cómo combináis esa parte tan extremadamente técnica con esa parte técnica desde el punto de vista del seguro, con esa parte tan más de biología o de conocimiento del medio. Algo que sí que habéis podido hacer con la tecnología, para peritar daños en maquinaria sin necesidad de ser ingenieros aeroespaciales. ¿Cómo crees que va a evolucionar todo este tema? Bueno, lo que está evolucionando muy positivamente, entiendo yo, es la cualificación de los peritos que tratan siniestros ambientales. Los primeros siniestros que traté yo hace 20 años de ambiental, me requirieron para el asesoramiento a una empresa porque el perito que habían nominado para un vertido de diésel que había afectado a una serie era un filósofo. Entonces, bueno, los filósofos pueden saber mucho de filosofía, pero no de tasación medioambiental. De hecho, bueno, pues nosotros hacemos en muchas ocasiones todavía medio ambiente la función de expert, no de los adjuster. Entonces, como el tema medioambiental, más que por daños en España, en algún otro país se trata como daños, como en Alemania, está tratado en España y en Latinoamérica como una fórmula de responsabilidad, bien una responsabilidad administrativa, que es la derivada de la ley de responsabilidad medioambiental, o una responsabilidad civil, que es la de contaminación, pues entonces ahí digamos que no funciona tanto el fundamento del perito asegurado, sino que actuamos normalmente como expert y nos llevamos bien con los peritos de compañía. ¿Por qué? Pues porque normalmente ellos están habituados a otro tipo de siniestros. El medio ambiente no lo conocen, con lo cual tú lo que haces es exponérselo de forma franca y sincera para que vean el alcance real de los daños. Entonces, las coberturas de las pólizas suelen ser bastante buenas y lo que hay que saber es interpretarlas, cómo se interpretan para que sean justamente el resarcimiento del asegurado en esos daños medioambientales que ha provocado. Entonces, hay buenas pólizas, hay buenos peritos, algunos ya por fortuna hoy en día, pero es el campo donde hay que ir progresando. Como decíamos, una tendencia es esa especialización en el siniestro medioambiental y que evolucionemos en la profesionalidad de este sector. Perfecto, muchísimas gracias y bueno,
horas seguiría, pero yo tendré la oportunidad, no como el resto de asistentes, seguiremos hablando en la asociación y en otros sitios sobre estos temas. Muchísimas gracias, Ángel, por tu ponencia, por tu exposición y por tu experta opinión, como siempre. Hasta la próxima. Un placer, como siempre, Sergi, y hasta la próxima.